No olvides darle me gusta al video, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para quedarte actualizado con nuestras últimas historias. Ahora déjame llevarte de vuelta a esa noche. Una noche que empezó como cualquier otra, pero terminó de una manera que nunca hubiera imaginado. Fue una noche de invierno fresco, el tipo en el que el aire huele a fuego de madera y hojas caídas. La fiesta estaba en la casa de nuestros amigos, una casa cosita y espantosa, restada en los bosques justo fuera de la ciudad. Mi esposo, Samuel, y yo habíamos estado esperando por ello durante semanas. A los 58, he aprendido a apreciar estas reuniones más que jamás. Menos sobre el ruido y más sobre las conexiones, la risa compartida y la calma de faces familiares. Samuel había estado inusualmente silencioso esa tarde cuando nos preparamos. Él es un hombre de pocas palabras, pero había algo en la forma en la que ajustó su anillo en el espejo, sus dedos rompiendo un poco, que me hizo pausar. Todo bien. Le pregunté si me gustaba el anillo de mi ropa verde emerald, un favorito de Sus, aunque no lo usaba a menudo. Sí, dijo él, mirándome ese medio sonrisa de el que siempre me hizo sentir como si estuviera guardando un secreto. Solo pensando. No lo presioné. Después de 35 años de casamiento, aprendí a leer sus silencios. A veces son pesados, pero este se sintió diferente, más ligero, casi anticipatorio. Aún así, no podía moverme de la sensación de que algo estaba creciendo debajo de la superficie. La fiesta estaba en pleno impulso a medida que llegamos. La casa estaba viva con el ruido de la conversación, el sonido de las gafas y las suaves estrellas de jazz tocando en el fondo. Nuestros amigos, Susan y Tom, nos salieron a la puerta con abrazos y vasos de vino. Susana se miró con los ojos brillantes cuando se acercó a gritar: «Creo que vas a disfrutar esta noche». Le levanté el laberinto, pero ella solo sonrió y desapareció en el público. Samuel apretó mi mano, su palo caliente contra el mío, y me llevó a la habitación. El espacio estaba vacío con el brillo dorado de las luces, y el aire estaba seco con el olor de la sidra picante y algo dulce que se cocina en el horno. Se sintió como si estuviera entrando en un libro de historias. Nos quedamos un rato. Nos acercamos con viejos amigos y hacíamos pequeñas conversaciones con amistades. Samuel quedó cerca, su mano descansando ligeramente en el pequeño de mi espalda. Una silencia de reconciliación. Pero cada vez que me miraba, su expresión era inentendible. Era como si estuviera esperando por algo, aunque no podía imaginar lo que. Luego, alrededor de las 9 de la mañana, Susan apuntó una espátula contra su vidrio, llamando la atención de todos. El espacio se quedó silencioso. Todos los ojos se volvieron a ella. «Gracias a todos por venir esta noche», dijo ella, con su voz cálida y tranquila. «Tenemos una pequeña sorpresa para ustedes, o, más bien, Samuel lo hace». Mi corazón se olvidó de la batería. Samuel, las sorpresas no eran exactamente su estilo. Me volví a él, pero él ya estaba avanzando, su mano descansando de mi espalda. Él se veía nervioso, sus brazos tensos, pero había una determinación en sus ojos que hizo que mi respiración se atrapara. «Allá». Él se aclaró la garganta, su voz se aceleró un poco. «He estado pensando mucho últimamente sobre lo afortunado que soy, lo afortunado que somos». Su mirada encontró la mía, y sentí un aumento en mi garganta. 35 años es un largo tiempo, y aún así se siente como si no hubiera pasado nada. Has sido mi roca, mi compañero, mi mejor amigo. Y esta noche quería hacer algo para mostrarles lo mucho que significan para mí. El espacio se quedó totalmente silencioso ahora. Todos los ojos se volvieron a él. Mi pulso se aceleró cuando llegó a su bolsa y sacó un pequeño pedazo de papel. Lo deslizó con cuidado,
Sus manos se movían suficientemente para que me lo notara. Luego empezó a leer. Era una carta de amor, aunque esa palabra no capturaba la profundidad. Había hablado de momentos que había olvidado, de pequeñas cosas que había hecho en los años que habían significado el mundo a él. De la manera en la que tenía su mano durante el funeral de su padre, de la manera en la que había rido de sus locuras terribles, incluso cuando nadie más lo había hecho, de la manera en la que siempre había creído en él, incluso cuando él no creía en sí mismo. A la hora de terminar, no había un ojo seco en el cuarto, incluyendo el mío. Me sentí expuesto, como si le hubiera retirado las capas de mi alma y la hubiera dejado vacía para que todos pudieran ver. Pero, más que eso, me sentí visto, verdaderamente, profundamente visto. Se folgó la carta y la retiró de su bolso, sus ojos nunca dejando el mío. «Te amo», le dijo simple, su voz ahora tranquila. Y yo quería que todos aquí supieran cuánto. La habitación eruptó en aplauso, pero varemente la oí. Todo lo que podía ver era a Samuel, estando allí con su corazón en sus manos, esperando que yo respondiera. Pasé adelante. Mis propias manos temblaban cuando llegué a él. «Te amo también», grité, mi voz rompiendo. Más que palabras pueden decir. Me puso en sus brazos y, por un momento, el resto del mundo se desvaneció. Solo nosotros dos, estando allí en medio de esa habitación confundida, nos apoyábamos como si fuéramos las únicas dos personas que importaban. Cuando finalmente nos separamos, la habitación estaba sonando con conversación, pero varemente la noté. Mi mente todavía estaba tratando de procesar lo que había pasado. Samuel siempre ha sido un hombre de acción, sin palabras. Le mostró su amor en maneras tranquilas. Una copa de café me trajo al suelo, una mano en mi espalda cuando estaba estresado, un beso en la pared antes de ir a trabajar. Pero esto era algo totalmente nuevo. A medida que la noche avanzaba, encontré a mí mismo mirando a él, tratando de reconciliar al hombre que pensaba que yo sabía que era el que había dejado su alma frente a todos nuestros amigos. Ahora había una suaveza en sus ojos, una vulnerabilidad que me hizo dolor de corazón de la manera mejor posible. A la hora en que nos fuimos de la fiesta, la luna estaba alta en el cielo, lanzando un brillante azul sobre los árboles. Samuel agarró mi mano mientras caminábamos al auto. Sus dedos se cerraron cerca de mí. Ninguno de nosotros habló, pero el silencio entre nosotros era cómodo, lleno de la comprensión inesperada que viene de décadas de vida compartida. A la hora en que nos fuimos de la fiesta, encontré a mí mismo repitiendo la noche en mi mente, cada momento enfocado en detalle vivo. La forma en la que la voz de Samuel se rompió mientras leía la carta, la forma en la que sus manos se movían, la forma en la que me miraba como si fuera la única persona en la habitación. Era una noche que sabía que nunca olvidaría, una noche que había cambiado algo fundamental entre nosotros. Pero mientras dormía esa noche, mirando al cielo, no podía moverme de la sensación de que esto era solo el comienzo, de que había más que venir, más que descubrir, más que sentir. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí un impacto de emocionamiento, un sonido de anticipación por lo que el futuro podría tener. Pero aún había más cosas hermosas por descubrir. La luz del mañana filtraba por las puertas, suave y dorada, mientras me despertaba. Samuel ya estaba despierto, su lado de la cama caliente al toque. Llegué allí por un momento, los eventos de la noche anterior repitiendo en mi mente como un sueño vivo. La carta, la manera en la que me miraba, la forma en la que la habitación tomaba el aire. Todo se sentía sorprendente, sin duda real. Lo encontré en la cocina, estando cerca de la ventana con un copo de café en sus manos. Todavía estaba en sus pijamas, su cabello un poco desnudado.
y había un silencio silencioso en su postura que me hizo pausar. Cuando me escuchó entrar, su cara se rompió en un sonrisa cálido. «Morning», dijo. Su voz suave. «Morning», respondí, cruzando la habitación para ponerme un copo de café. El aroma rico filtraba el aire, me centrando en la familiaridad de nuestra rutina de la mañana. Pero mientras me sentaba contra la ventana, bebiendo de mi vaso, no podía ayudarme a sentir que algo había cambiado entre nosotros. El aire estaba lleno de una tensión inesperada, una anticipación silenciosa que ninguno de nosotros sabía cómo abordar. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Samuel después de un momento, sus ojos buscando mí. Me he excitado, inseguro de cómo poner mis emociones en palabras. Encerrado, finalmente admití. «De una manera buena. La noche pasada fue hermosa, Samuel. No creo que nunca me haya sentido tan amado». Susurré. Su expresión se soportó. «Le he dicho cada palabra en silencio. Solo quería que lo supieras. Realmente lo supieras». Me senté y crucé la habitación para quedarme a su lado. La luz del sol fluyendo por la ventana atrapó el flexo de gris en su cabello, y por un momento me sorprendí de lo mucho que ha cambiado en los años. Y aún así, de lo mucho que ha quedado igual. «Lo sé», le dije alcanzando su mano. «Y te amo por ello». Le apretó mi mano. Susurré firme y reconfortante. Pero había algo en sus ojos, un sonido de incertidumbre, tal vez incluso miedo, que me hizo pausar. «¿Qué es?», le pregunté lentamente. Le sollozó la mano a través de su cabello. «Solo espero que no te haya puesto en una situación incómoda. Sé que fue mucho, y no quería ponerte en un lugar así». Me puse la cabeza. Un sonido suave salió de mis labios. «No me embarazaste, Samuel. Me sorprendiste, sí, pero en el modo mejor posible. Lo fue. Fue perfecto». Se sonrió, pero no alcanzó a los ojos. «Bien», dijo, aunque podía decir que había más que no estaba diciendo. Quería presionarle, preguntarle lo que realmente estaba en su mente, pero sabía mejor. Samuel siempre ha sido un hombre que necesitaba tiempo para procesar sus pensamientos, y he aprendido durante los años para darle el espacio que necesitaba. Pasamos el resto del mañana en silencio cómodo, el tipo que viene de años de rutinas compartidas. Hizo desayunos, huevos y tostadas, de tal manera que les gustaba, y comimos en la mesa de la cocina, la luz del sol fluyendo por las ventanas y generando largas sombras por el piso. Fue un mañana tranquilo, ordinario, y aún así se sintió nada más que ordinario. Luego, cuando estaba limpiando los platos, Samuel desapareció en el estudio. Pude escuchar a él rumbeando, el sonido de las tiendas abriéndose y cerrando, y me preguntaba qué estaba haciendo. Pero no le pregunté. En lugar de eso, me ocupé con la lavandería, las ropas, y tratando de mover la sensación de que algo todavía no estaba resolvido entre nosotros. No fue hasta después de ese día que Samuel finalmente surgió del estudio. Tenía un pequeño libro de notas en sus manos, sus páginas vestidas con la palabra de su padre, un libro que había guardado desde los años de uso. Lo había reconocido de inmediato. Era el libro que había empezado a guardar después de que su padre hubiera muerto, un lugar donde habría escrito sus pensamientos y recuerdos durante los años. «Quiero mostrarte algo», dijo. Su voz era inesperada, pero determinada. Se sentó en la silla, patando el espacio a su lado, y me uní a él. Mi curiosidad sonó. Abrió el libro a una página cerca del medio, sus dedos con voz entrecortada un poco mientras sujetaba el papel. «He estado escribiendo en esto por años», dijo su voz baja. «Solo pensamientos randosos, cosas que quería recordar. Pero últimamente, he estado escribiendo sobre ti». Sentí que mi respiro se agachaba en mi garganta mientras empezaba a leer. Las palabras eran raras y sin filtro.
un flujo de consciencia que pintó una imagen de nuestra vida juntos en detalle. Escribió sobre la manera en la que ríe, la manera en la que me abrazaba cuando pensaba que nadie estaba escuchando, la manera en la que seguía su mano durante los momentos más oscuros de su vida. Escribió sobre las pequeñas cosas, la manera en la que siempre robaba los cubos, la manera en la que dejaba pequeñas notas para él alrededor de la casa, la manera en la que le besaba a Dios y la manera en la que me amaba incluso cuando nos enfadábamos. A la vez que terminó, estaba llorando, las lágrimas flotando por mi cara mientras luchaba para procesar la profundidad de sus palabras. «Samuel», le grité, mi voz rompiendo. No tenía ni idea. Se cerró el jornal y lo dejó a un lado, sus ojos encontrando el mío. «Siempre hubiera estado mejor escribiendo cosas que decirlas a la voz», admitió. Pero la noche pasada me di cuenta de que ya no quería mantener estas cosas para mí misma. «Quiero que sepan cuánto me significan cada día». Llegué a su mano, mis dedos interponiendo con su. «Siempre me has mostrado», le dije suavemente. «En 1000 pequeñas formas, siempre me has mostrado. Pero esto es algo más de lo que yo me imaginaba». Él sonrió, un sonrío real esta vez, y me puso en sus brazos. Nos sentamos allí por mucho tiempo, nos apoyando mientras la luz de la tarde se convertía en la noche. Fue un momento de intimidad silenciosa, un momento de conexión que se sintió más profundo de lo que habíamos compartido antes. Pero mientras el sol se hundía bajo el horizonte, pasando por la habitación en sombras, no podía moverme de la sensación de que aún había más por venir. Samuel había abierto una puerta, y tuve la sensación de que lo que estaba al otro lado nos cambiaría de manera que aún no podíamos imaginar. Los días que seguían la revelación de Samuel en la fiesta y los días después eran llenos de intensidad silenciosa. Fue como si una vela hubiera sido levantada entre nosotros, revelando capas de emoción y conexión que siempre habían estado allí, pero nunca habían sido fulmente reconocidas. Pasamos nuestras rutinas con una nueva conciencia de nosotros mismos, nuestros gestos más deliberados, nuestras conversaciones más significativas. Aún así, aún había algo que no había dicho, algo que parecía que Samuel estaba retomando. Fue una noche de martes cuando el siguiente capítulo de esta historia se empezó. Samuel había estado inusualmente despertador todo el día, acelerando la casa y mirando al horno como si estuviera esperando algo. Le preguntaba si todo estaba bien, pero solo sonrió y dijo: «Vas a ver». Su respuesta críptica solo agredió mi curiosidad, pero decidí dejarlo, confiando que lo compartiría cuando estuviera listo. Después de la cena, desapareció a través del estudio de nuevo, emergiendo unos minutos más tarde con una pequeña caja bien tapada en sus manos. Se sentó a mi lado en la cama, su expresión una mezcla de nerviosidad y emocionamiento. «He estado pensando mucho sobre lo que dije en la fiesta», empezó, su voz suave pero suave. «Y me di cuenta de que palabras, incluso escritas, pueden ir tan lejos. Así que quería darte algo tangible». Me dio la caja, sus ojos nunca dejando la mía. Lo tomé con cuidado, mis dedos con voz entrecortada un poco mientras deslizaba la caja y levantaba la tapa. Dentro estaba un brazo de silbero delicado, su superficie engrasada con una serie de datos y palabras. Lo soporté a la luz, mi respiración cayendo mientras me di cuenta de lo que era. «Estos son todos los momentos que han significado lo más para mí», explicó Samuel, su voz gruesa con emoción. «El día que nos conocimos, el día que nos casamos, el día que compramos esta casa y todos los pequeños momentos entre ellos. Quería que tuvieras algo que pudieras llevar contigo, algo que te recordara lo que significaba mucho para mí». Sentí las lágrimas secando en mis ojos mientras tracía las engrasas con mis dedos. Cada dato, cada palabra era una pieza de nuestra historia,
un testamento a la vida que habíamos construido juntos. «Samuel», le grité, mi voz rompiendo. «Esto es perfecto». Rindió, un sonriente, suave sonriente que me hizo dolor de corazón. «Aquí, déjame ayudarte a ponerlo», dijo, tomando el brazo de mis manos y lo atornillando alrededor de mis brazos. El metal se sentaba caliente contra mi piel, pero el peso de él lo acompañaba, un recuerdo constante de su amor. Seguimos sentados allí por un largo tiempo, mi cabeza sentada en su brazo mientras hablábamos de los recuerdos atornillados en el brazo. Me contó historias que nunca había escuchado antes, pequeños momentos que adoraba durante años que ni siquiera me había dado cuenta que significaban tanto a él. Fue como ver nuestra vida juntos a través de sus ojos, y me llenó con un profundo sentimiento de gratitud y maravilla. Pero a medida que la noche se acercaba, no podía moverme del sentimiento de que aún había más que él no me estaba diciendo. Había una tensión en el aire, una anticipación silenciosa que hizo que mi corazón se acelerara. Finalmente le volví y le pregunté: «Samuel, ¿hay algo más? ¿Algo que no estás diciendo?» Él hesitó, sus ojos buscando el mío, como tratando de medir si estaba listo para escuchar lo que tenía que decir. Luego, con un profundo respiro, se acercó a su bolsa y sacó un pedazo de papel. «He estado trabajando en esto por un tiempo», dijo, su voz con voz entrecortada un poco. Es una carta, pero no como la que leí en la fiesta. Esta es diferente». Tomé el papel de él. Mis manos se movían mientras la despejaba. Las palabras estaban escritas en su familiar escritura, pero había una razón que hizo que mi pecho se acelerara. Había escrito sobre sus miedos, sus regresos, los momentos en los que sentía que me había fallado o que me había dejado. Escribió sobre el peso de su amor por mí, cómo a veces se sintió desagradable, cómo se preocupaba de que no era suficiente. Y luego, al final, escribió algo que tomó mi respiro. «He pasado mi vida tratando de ser el hombre que mereces», le había escrito. «Pero últimamente me he dado cuenta de que tal vez no se trata de ser suficiente. Tal vez se trata de ser honesto, de permitir que veas a todas mis facetas, lo mejor y lo que aún debo mejorar. Porque ahora sé que eres la única persona que jamás realmente me ha visto, y quiero hacer lo mismo por ti». Le miré, llorando bajo mi cara. «Samuel», le dije con mi voz casi sobre un susurré, «has sido siempre suficiente, más que suficiente». Le tocó mi mano, su susurré firme y reconfortante. «Sé que ahora», dijo suavemente, «pero necesitaba decirlo, necesitaba que lo supieras». Nos sentamos ahí por un largo tiempo, soportando a uno al otro como el peso de sus palabras sobre nosotros. Fue un momento de profunda vulnerabilidad, un momento de conexión que se sintió más profunda que nada que habíamos compartido antes. Y mientras lo miré, realmente lo miré, me di cuenta de que esto era lo que era el amor, no la perfección, sino la honestidad. No gestos grandes, sino el coraje de ser visto. A la tarde de esa noche, mientras dormíamos, encontré a mí mismo retrasando los engraves en el brazo. Cada date y palabra un recuerdo de la vida que construimos juntos. La respiración de Samuel estaba lenta y firme al lado de mí, su mano descansando ligeramente en mi brazo. Sentí un sentido de paz, una certeza silenciosa de que lo que viniera a seguir, lo enfrentaríamos juntos. Pero incluso cuando me despegué al dormir, no podía moverme de la sensación de que no era el final de la historia. Todavía había más que venir, más que descubrir, más que sentir. Y por la primera vez en mucho tiempo, me sentí listo para lo que fuese. Las semanas que seguían eran una mezcla de momentos silenciosos y revelaciones compartidas. Samuel y yo pasamos nuestros días con un nuevo sentido de cercanía,
como si las paredes que ni siquiera nos habíamos dado cuenta hubieran finalmente caído. El engrave en mi brazo se convirtió en una constante recuerda del amor que construimos, los recuerdos que compartimos y la honestidad que encontrábamos entre nosotros. Pero todavía había una parte de mí que sentía como si estuviéramos en el borde de algo aún más grande, algo que ninguno de nosotros podía ver hasta ahora. Fue una noche de sábado cuando la última pieza de este viaje cayó en lugar. Samuel había estado actuando extrañamente todo el día, bromeando con su teléfono y mirándome con un aspecto que no podía descifrar. Cuando finalmente se limpió su garganta y dijo: «Tengo una sorpresa para ti», sentí que mi corazón había perdido el ritmo. Sus sorpresas se habían convertido en algo que ambos anticipaba y temía, no porque no le confiaba, sino porque siempre parecían desbloquear una parte de mí que no sabía que estaba allí. ¿Qué tipo de sorpresa?, le pregunté, tratando de mantener mi voz ligera, incluso mientras mi pulso se aceleraba. Él sonrió, ese medio sonrío de sus que siempre me hizo sentir como si estuviera guardando un secreto. «Lo verás», dijo, tomando mi mano y dirigiéndome al coche. Nos dirigimos en silencio, el sonido del motor llenando el espacio entre nosotros. Le robé miradas mientras se enfocaba en la carretera, sus manos firmes en la rueda. Había una calma en él ahora, una confianza silenciosa que me hizo sentir a salvo, incluso mientras mi curiosidad crecía. Cuando salimos al parque de un pequeño estudio de danza que no se suponía, me volví confundida. «¿Un estudio de danza?», le pregunté, levantando un laberinto. Ello sonrió. Su sonrisa se ampliaba. «He estado tomando lecciones», admitió, su voz estirada con tanto orgullo y nerviosidad. «Quería sorprenderte». Le miré, mi mente corriendo. Samuel nunca había sido mucho de un bailarín. De hecho, siempre había sido el tipo de hombre que prefirió quedarse en las esquinas de las fiestas, aplaudiendo mientras otros se llevaban al suelo. La idea de él tomar lecciones de danza era tan fuera de carácter que no podía procesarlo. «¿Por qué?», finalmente le pregunté. Mi voz casi sobre un susurré. Le tocó mi mano, su susurré caliente y reconfortante. «Porque quería hacer algo para ti», dijo simplemente. «Algo que te muestra lo mucho que significa para mí. Y porque quería bailar con ti». Sentí las lágrimas secando en mis ojos cuando le miré. Realmente lo miré. Este hombre, que había pasado su vida mostrando su amor en maneras calientes y lentas, ahora estaba avanzando tan lejos fuera de su zona de conforto. Todo para mí. Fue emocionante de la mejor manera posible. Caminamos al estudio juntos, el sonido de la música suave flotando por el aire. La habitación estaba vacía excepto por una sola instructora, una mujer en sus 50s con una sonrisa cálida y un carácter sin nombre. Nos saludó con un susurré y gesto hacia el centro de la habitación. «¿Lista?», le preguntó Samuel. Su voz sonaba con tanto emocionamiento como nerviosidad. Le toqué mi corazón cuando me llevó al centro del piso. La instructora tocó una canción muy lenta y melódica, y Samuel tomó mi mano, su otra mano descansando ligeramente en mi pecho. Por un momento solo estábamos ahí, mirándonos a uno al otro el peso de todo lo que habíamos pasado flotando en el aire entre nosotros. Y luego empezamos a bailar. Al principio fue asombroso. Nuestros movimientos, inesperados y inseguros. Pero mientras la música se movía alrededor de nosotros, algo cambió. Los pasos de Samuel se volvieron más confiantes. Su gripe en mi mano estaba más firme. Sus ojos nunca dejaban mi mano. Era como si el resto del mundo se desvaneciera, dejando solo los dos de nosotros, moviéndonos juntos en perfecta armonía. No sé cuánto hemos bailado. ¿Minutos? ¿Horas? No importaba. Todo lo que importaba era cómo él me miraba.
Cómo sentía sus manos en mí, la forma en que nuestros cuerpos se movían juntos como si estuviéramos haciendo esto todas nuestras vidas. Fue un momento de pura conexión. Un momento de amor tan profundo que tomó mi respiración. Cuando la música finalmente se desvaneció, nos sentamos allí. Nos mantuvimos entre nosotros, nuestras respiraciones entrando en silencio. «Gracias», grité, mi voz rompiendo. «Por todo». Él sonrió. Sus ojos brillaban con lágrimas agitadas. «Te amo», dijo simplemente. «Y quería que supieras que siempre estaré aquí, siempre intentando, siempre aprendiendo, siempre creciendo. Con ti». Sentí las lágrimas flotando debajo de mi cara cuando lo agarré en un abrazo fuerte. En ese momento, me di cuenta de que esto era lo que era el amor. No solo los grandes gestos o los momentos silenciosos, sino la voluntad de crecer juntos, de ser vulnerables, de seguir apareciendo día tras día, año tras año. Cuando nos fuimos a casa esa noche, el silencio entre nosotros era cómodo, lleno de la comprensión inesperada que viene de décadas de vida compartida. Tracé las engravas en mi abrazo fuerte. Cada día y palabra una recuerda del viaje que habíamos tenido, el amor que habíamos construido y el futuro que aún teníamos antes de nosotros. Y mientras miraba a Samuel, realmente miraba a él, sentí una sensación de paz. Una certeza silenciosa de que lo que viniera a seguir, lo enfrentaríamos juntos. Porque eso es lo que el amor es, no la perfección, sino la asociación. No los grandes gestos, sino la valentía de seguir bailando, incluso cuando los pasos son desconocidos.